¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos días, la empresa rusa Gazprom, la mayor gasista del país, publicaba un vídeo en redes sociales que se viralizaba aquí, al otro lado del nuevo telón de acero, en Europa, un vídeo en el que se venía a mostrar cómo, de una manera nada sutil, Rusia cerraba definitivamente el grifo del gas a Europa, y eso provocaba unas ventiscas de frío que poco a poco iban congelando nuestro continente. Y es eso justamente lo que busca Rusia. Está en guerra y desde hace tiempo además en guerra psicológica con todos nosotros, intentando meter miedo a Occidente para presionarnos, para intentar de alguna manera salir beneficiados en este asunto de la invasión de Ucrania que están perpetrando, mientras, como diría la famosa serie de televisión parafraseando, The Winter is coming, el invierno está llegando. El invierno está llegando y las dos economías a uno y al otro lado del telón están sufriendo las consecuencias de este pulso de ver quién puede más y Rusia con su invasión y poco a poco estrangulando la llave de la energía a una Europa dependiente de los recursos fósiles rusos y una Europa que se revuelve contra la invasión y contra Rusia igualmente y que pretende hacer que Rusia acabe tumbando su puño, su brazo en ese pulso con toda una serie de medidas, de sanciones y de distintos tipos de actuaciones en la economía rusa. Y llegados a este punto, es posible que en los medios de comunicación hayas estado oyendo que la economía rusa, lejos de estar debilitándose, está creciendo y está aguantando bien los golpes y probablemente te estés preguntando qué es lo que está ocurriendo realmente. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. Este canal tiene un historial de vídeos que puedes revisar en el que te hemos contado muchas cosas que creo que han ido sucediéndose a lo largo del tiempo. Y esto no es porque yo me quiera poner aquí una medalla o pensar que soy el más listo o el que tiene más información del mundo. Simplemente hemos intentado aplicar de una manera terrena y lógica toda la información de la que disponíamos en un momento dado y, por supuesto, me puedo equivocar y me equivocaré en el futuro. Pero lo que no voy a hacer nunca es convertir en este canal en una especie de canal de agorero diciendo lo mal que está todo y lo mal lo que va a pasar simple y llanamente para ganar clics y para ganar vistas. Vamos a intentar contar las cosas como son, como están pasando, y hasta donde nosotros buenamente sabemos y sin rellenar la información de lo que viene. Y lo que viene justamente es una situación verdaderamente delicada y complicada, porque lo que te voy a intentar explicar en este vídeo y mostrar justamente con el asunto de la economía rusa y con el asunto de la economía europea, es que todo esto puede acabar desencadenando una reacción en cadena que acabe influyendo en Taiwán y en una posible invasión china en Taiwán, que provocaría a su vez una reacción probablemente muy potente de los Estados Unidos de América, con lo cual tendríamos un Cristo formado verdaderamente terrible. Pero ¿cómo de unas sanciones europeas a Rusia puede acabar todo esto desencadenando en una invasión china en Taiwán? Bueno, pues vamos a verlo en este vídeo. ¿Qué está pasando con la economía rusa después de que en Europa todos nos jactáramos de que con las sanciones que le íbamos a poner, nuestros políticos de la Unión Europea más bien, los rusos iban a acabar estrangulados y teniendo que frenar en su guerra y negociando con nosotros, cosa que no ha sucedido? Bueno, pues realmente la economía rusa ni están tan bollantes como dicen algunos, que justamente hablan incluso de que se están fortaleciendo, ni están justamente como creíamos en Europa que iban a estar en este punto, que era con unos problemas económicos tremendos. Y todo esto tiene un vector clarísimo, que es el que hace que se mantenga un equilibrio y una balanza. Pero primero déjame decirte que a pesar de lo que se dice por ahí del fortalecimiento de la economía rusa, es muy curioso e interesante cómo los distintos organismos económicos rusos que tenían comunicación y proveían de datos a los analistas y a los organismos de la economía internacional han dejado de hacerlo, han cortado y han dejado de mandarnos información, con lo cual cada vez es más difícil saber cuál es el estado de salud exacto de la economía rusa. Pero la economía rusa ha dejado de mandarnos cuáles son sus saldos exportadores y cuál es el balance comercial, el balance en definitiva del comercio internacional que tiene el país. Igualmente, el Banco Central ruso ha dejado de dar información de cuál es el estado de sus fondos, cuál es el estado de sus depósitos y de dónde vienen estos depósitos, lo cual pues da medida de los problemas que tienen realmente para poder mover dinero y hacer comercio con una parte importante de los países del mundo. Y todavía más, o sea, incluso han dejado de dar datos de la movilidad del país, es decir, cuánto viaja la gente dentro, fuera, etc. Y yo tengo noticias muy cercanas y fuentes muy fehacientes de que en Rusia los aviones más modernos rusos se están empezando a quedar en el suelo, están empezando a no poder volar, no solamente porque no pueden pasar por determinados lugares, sino incluso porque empiezan a faltarles las tecnologías, los repuestos y todos aquellos componentes y piezas necesarios para que estas máquinas estén mantenidas y por lo tanto estén empezando a volar. Y por decirlo de una manera eufemística, están directamente desempolvando vetustas máquinas de la URSS
de volar, que son aviones muchísimo más peligrosos, inseguros, mal mantenidos y absolutamente derrochadores de combustible y contaminantes, porque no tienen otra cosa que echarse encima, que no tienen otra cosa que utilizar. O sea que en Rusia verdaderamente están fastidiados con el asunto de los transportes y las comunicaciones. Pero además te tengo que contar que eso del fortalecimiento del rublo, de la moneda rusa, que es donde puede llegar la ruptura total con la Unión Europea, es un ardid, es una estratagema, una estrategia de Rusia para poder seguir comprando fuera productos y bienes que necesitan e igualmente poder vender con el máximo beneficio lo que nos venden de energía en el exterior. Solamente te voy a dar un dato. Los tipos de interés en Rusia han pasado en los últimos tiempos del 9% al 20%. Con esto, el Banco Central ruso lo que busca es justamente que su economía se retraiga, favorecer el consumo, que haya liquidez dentro del país y que la gente pueda seguir gastando, pueda seguir comprando cosas dentro del país para que su economía no se detenga. Pero no solamente eso, además han estado bloqueando y controlando de una manera muy exhaustiva que nadie mueva un rublo del país, que nadie lo saque fuera, que nadie evada dinero, porque les hace falta todo y cada uno de los rublos que tienen ahora mismo en el país y de los que entran. Y de los que entran, y aquí está la clave del asunto, realmente son dos claves. La primera de todo es por qué la economía rusa no ha colapsado. La economía rusa no colapsa porque vende energía todavía de una manera extremadamente elevada y además a unos precios que con el aumento de los precios provocado por la reactivación de la economía, que la ha recalentado hasta límites locos, provocando esta inflación que tenemos ahora, es un punto importantísimo. Y otro punto importantísimo es la propia guerra, que ha hecho que suba mucho el precio de los combustibles. Bueno, pues los combustibles fósiles se han vendido en Rusia desde que comenzó la guerra por un valor de nada menos que 160.000 millones de euros. Y de esos 160.000 millones de euros, 90.000 millones de euros es dinero que directamente los países de la Unión Europea estamos pagando a Rusia para seguir comprándoles petróleo y gas natural. Ya lo dijeron los expertos, ya se sabe que perfectamente que es imposible que de un día para otro dejemos de comprarles energía, y eso es lo que hemos estado haciendo hasta este punto, por lo menos, en el que probablemente se va a acabar cerrando del todo la llave del gas, porque ahora Europa ha dicho que le quiere poner un tope al precio al que le compra el gas a Rusia, que cada vez nos da menos y nos lo da a un coste mayor justamente en esta escalada en la que nos meten presión y si no hay marcha atrás acabarán este invierno cerrando el gas. Aprovecho para hacer un paréntesis y os digo también que ya puede cerrar Rusia el gas este invierno, que a corto plazo no vamos a tener ningún problema de abastecimiento de gas en Europa, salvo que ocurra algo extraordinario, porque ya hemos hecho los deberes y tenemos suficientes reservas para poder vivir, lo cual no quita que sea una situación verdaderamente complicada y compleja que nos va a obligar a seguir comprando el gas y a buscar nuevos socios, tanto en Asia como en África, como igualmente, por ejemplo, Alemania está intentando estrechar lazos a toda velocidad con un país como Canadá, un país que puede proporcionarnos justamente los hidrocarburos y los combustibles fósiles que vamos a dejar de comprarle a Rusia. Pero al margen de esto, y al margen de también que, como os dije, el verdadero problema no es Alemania, sino más bien Francia y sus problemas con la generación de electricidad por las energías nucleares, las fábricas de creación de electricidad, centrales nucleares que hay en ese país, que están provocando que junto con el precio del gas muchas de las industrias más potentes de Europa estén parando, más intensivamente energéticas de Europa parando por los costes locos de la energía. Y esto es un problema muy grave y muy serio. Pero si este es un problema muy grave y muy serio, que lógicamente al otro lado no lo tienen, puesto que si algo tiene Rusia es la energía por castigo, y bien que se encarga además de demostrárnoslos con estos simpáticos vídeos, quemando gas en la frontera para que veamos la llama encendida, o directamente, como digo, utilizando maquinaria vetusta que consume como 5 o 6 veces más que un dispositivo, que cualquier tipo de máquina moderna. El verdadero problema de Rusia, por lo que se sostiene lógicamente, es justamente por la cantidad de dinero que le da la energía que vende a todo el mundo y también a nosotros. Como os decía, 90.000 millones de los 160.000 son europeos, y tened en cuenta que los costes de la guerra para Rusia desde finales de febrero que comenzó han sido de más o menos 100.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, en Europa, con la compra de energía que le hemos hecho a Rusia, podríamos decir que le hemos pagado la guerra hasta aquí. Y esa es la situación, y es así de cruda, y es así de dura, y así de triste. Y este pulso va a continuar en el tiempo, haciéndonos a todos más pobres. Veremos qué es lo que ocurre cuando pase el duro invierno y dónde estamos ya el año que viene, con pues la situación de crisis, de recesión, que estaba más que anunciada que iba a ocurrir, independientemente de que hubiera guerra o no, iba a ser más o menos suave, veremos dónde estamos. Pero verdaderamente el gran daño que se le está haciendo a Rusia y donde todo esto acaba conectando con Taiwán es con el asunto no tanto de lo que Rusia vende al exterior y lo que nos vende a nosotros y cómo está buscando otros clientes, sino lo que Rusia puede comprar.
Y lo que Rusia puede comprar y debe de comprar son básicamente tecnologías, desde el software hasta el hardware, hasta las tecnologías más sofisticadas que hacen falta para que un país pueda construir de todo, incluidos sus aviones e incluidos otros muchos sistemas de producción que incluyen microchips, que incluyen semiconductores, que son necesarios para poder tener estos productos en el mercado y que el país funcione, y también la parte militar. Y ese es un problema muy serio que tiene Rusia. De hecho, hace unos días nos desayunábamos sabiendo que Estados Unidos decía que le estaba comprando cohetes a Corea del Norte. Imaginad los amigos que se está echando Rusia en esta situación que tenemos ahora mismo, que tenemos actualmente. Y verdaderamente el problema está detrás de que uno pensará, vale, muy bien, pues si no le puede vender todo esto que le está vendiendo ahora mismo Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, Japón, ya lo conseguirán con China, que le puede proporcionar de todo. Pues sí, China puede proporcionárselo todo a Rusia y Rusia se va a acabar convirtiendo, si no lo remediamos y no negociamos y somos inteligentes, en un protectorado chino, y nos va a dar la espalda a Occidente para estar mirando hacia el este, para estar mirando a China. Si nadie lo remedia será así, será el nuevo telón de acero que quedará después de todo esto. Pero hay una cosa que los chinos no pueden proporcionar a Rusia y que solamente tienen Taiwán y Corea del Sur. Y estos son los semiconductores más avanzados, las tecnologías más avanzadas, para poder fabricar a su vez, las tecnologías más avanzadas, la base, podríamos decir la unidad productiva, la materia prima electrónica o tecnológica. Esto solo lo tiene Taiwán, esto solo lo tiene Corea del Sur. Y esto puede acabar siendo un elemento de tensión tremendo e impresionante entre China y Taiwán según vaya pasando el tiempo, porque hacen falta muchos años para poder construir una fábrica de semiconductores del máximo nivel y hacen falta muchas tecnologías que China todavía no controla ni domina. Por ejemplo, la única máquina que existe en el mundo capaz de producir microchips de un determinado tamaño está en los Países Bajos y no están muy por la labor de ceder esta tecnología afuera. ¿Cómo van a hacer los chinos para conseguirla? Bueno, pues China además se ha propuesto internamente y forma parte de su plan, digamos, de su plan maestro, ahora que viene en un congreso y se tiene todo que refutar, incluido Xi Jinping, el máximo mandatario chino que está ejerciendo un control que podríamos decir que se asemeja ya al de un dictador en el país, con el asunto de Taiwán y cuánto va a durar la isla sin la intervención de China, teniendo en cuenta que ellos tienen clarísimo de que antes de que acabe esta década, esa isla, que se ha hiperespecializado en esta tecnología, en este asunto, tiene que formar parte ya completamente del statu quo de isla, de región, con soberanía puramente china. Que de hecho nunca dejó de serlo, pero después de la escisión que hubo con la victoria de la Revolución, que sería para una clase de historia de otro vídeo, pues muchos países han reconocido el statu quo de Taiwán, pero sin molestar a China, sin hacer ver que efectivamente es una nación 100% independiente, 100% soberana, aunque en la práctica en sus relaciones internacionales y económicas funcione así. Así que el asunto de los semiconductores, como os contaba en el vídeo del tesoro de Ucrania, puede ser un tesoro demasiado jugoso como para que China se aguante por las necesidades tecnológicas y de avance gigantesco que tiene China en los próximos años. No hace mucho leía un artículo súper interesante que habla de fusión nuclear. Si queréis podemos hacer un anticipo también en un próximo vídeo de fusión nuclear, porque os contaba igualmente que para el año 25 se supone que va a haber los primeros prototipos de maquinaria de fusión nuclear trabajando. El reto, llegar a los 150 millones de grados centígrados en el interior del núcleo de estas máquinas de una manera estable. Ya se están llegando a los 70, a los 90, a los 100 millones de grados centígrados. Y tanto China como Corea del Sur están haciendo avances impresionantes en lo que se refiere a la evolución de la tecnología, también aparte de Europa y los Estados Unidos de América. Y cosas que se preveía, hitos que se preveían en la fusión nuclear que se iban a alcanzar en el año 2040, se están alcanzando en el año 21 y 22. Así que vamos a ver qué pasa todo esto. Pero con todo esto os cuento que igualmente la industria militar, la industria espacial y la industria igualmente tecnológica china va a devorar y necesita semiconductores. ¿Cómo los va a conseguir si no puede completar el puzzle para empezar a producirlos, si depende de terceros países que no se los quieren dar? La respuesta está en Taiwán. Y la respuesta también, lógicamente, como digo, es que mientras Europa siga financiándole la guerra a Rusia, esto se va a perpetuar en el tiempo y nosotros lo vamos a pagar doblemente, con todo lo que le tenemos que mandar y ayudar a Ucrania, e igualmente con todo lo que le mandamos al segundo contendiente, que es Rusia, en forma de compra de energía. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Cómo y cuándo? Eso solamente el futuro nos contará, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo aquí en El Cascarón. Adiós.